La impureza es un materialismo grosero, un sacrilegio que deshonra a los miembros de Cristo, una degradación del propio cuerpo, una profanación que viola el templo del Espíritu Santo, una injusticia que desconoce los derechos de Cristo sobre nosotros. Para ser casto delante de Dios, es preciso serlo en el espíritu y en el cuerpo. Para ser casto delante de los hombres, conviene ser modestos en nuestro interior y exterior. Queridos hermanos, Satanás nos odia. Odia nuestra imagen y semejanza divinas porque él las perdió en su acto de rebeldía contra el Creador. Satanás nos quiere iguales y semejantes a él, horribles y deformes como es él. Nos quiere que estemos odiando constantemente como él odia. Nos quiere que estemos con él en su reino infernal, gimiendo, sufriendo y odiando por los siglos de los siglos. Y todo por el pecado. ¿Y cuántas veces viene el pecado de la mano de la impureza? Una conversación inapropiada, el ver algo que no debemos ver, una lectura que no debemos leer. Acciones que se pueden evitar y no se han evitado. Se encendió una pequeña llama y no se apagó. Y ese pequeño fuego se transformó en una hoguera incandescente que nubló nuestro entendimiento, apresó nuestro corazón en una jaula de pasiones irrefrenables y al final los más horribles pecados y las más terribles acciones. Nuestra vida, queridos hermanos, es una milicia. Es un combate constante contra los enemigos de nuestra santidad, mundo, demonio y carne. Nuestra vida es un combate por la gloria de Dios y por nuestra salvación, por nuestra gracia, que no hemos de perderla sino aumentarla, esa gracia que nos mereció nuestro Señor Jesucristo en su obra redentora tras el pecado original. Cristo es el santo de los santos, el puro de los puros, el casto de los castos. Por eso jamás ningún impuro podrá ver el rostro de Cristo, el rostro de Dios. Nunca la más mínima mácula de pecado e impureza entrará en el reino de los cielos. El impuro, aquel que ha dejado de luchar por su pureza y castidad, no vive su vida, sino que la arrastra como aquellos condenados arrastraban sus pies atados a pesadísimas cadenas. El impuro vive su mísera vida tras una máscara, tras una apariencia falsa, porque su vida es una vida de pecado. Pero el hombre casto, el hombre puro, es el que va de aquí para allá libremente guiado por la gracia, y por la gracia desprendiendo su buen olor de pureza. Si en el mundo hay pecado, si
en el mundo hay lujuria, lo entendemos, pero que en la propia Iglesia Católica haya entrado la impureza, la falta de pudor, es deleznable. Entramos en las iglesias y debemos de bajar la mirada para no ver tanta indecencia, indecencia en el vestir, en el portarse. ¿Por qué este documental sobre la pureza, sobre la castidad? Para poder ayudar, con la gracia de Dios, a aquellos que con fragilidad viven su castidad. Para despertar a aquellos dormidos que no son conscientes de que no pueden vivir santamente ni seguir a Cristo, si no lo hacen con una pureza perfectísima. Esperamos, y ojalá así sea, que aquellos que vean este documental glorifiquen a Dios con sus cuerpos, con sus acciones, en definitiva, con sus vidas. Anima Christi sanctificame. La castidad. Corpus Christi salvame. Sanguis Christi inebriame. Aqua lateris Christi lavame. Passio Christi confortame. He aquí el consejo saludable que San Pablo da a los primeros cristianos para infundirles el amor a la pureza que tan encarecidamente les había recomendado. Huid, les decía, de la fornicación, porque el que fornica peca contra su cuerpo. Sabed que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que habita en vosotros, y que no os pertenecéis a vosotros mismos, pues habéis sido redimidos a gran precio. Glorificad a Dios y llevadle siempre en vuestro corazón. Esta doctrina del apóstol nos enseña que el pecado, contrario a la santa virtud de la pureza, es más vituperable en un cristiano que en los demás hombres. Toda vez que el cristiano pertenece a Dios de una manera particular y que su cuerpo ha sido consagrado por el bautismo y convertido en templo del Espíritu Santo, es deber suyo conservar su cuerpo en un estado de pureza perfecta, desterrando de este templo místico todo lo que pueda empañar su belleza. La pureza debe ser la virtud predilecta del cristiano, porque es en realidad uno de los más bellos ornamentos del cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia, y cualquier miembro de este cuerpo, manchado con el vicio contrario, debe considerarse como un miembro podrido e inútil que merece ser cortado. Pero, cuanto más necesaria es esta virtud en un cristiano, tanto más raro es que la veamos adornado de ella. Esta bella flor ha perdido todo su brillo en medio de un mundo perverso que difunde por todas partes la corrupción moral de la que está inficcionado. La castidad es una virtud preciosísima que debemos tener en gran aprecio, pues la castidad es hija del cielo. La castidad es hija del cielo. La castidad es una virtud venida del cielo, que ha hecho descender al Hijo de Dios
del cielo a la tierra, que eleva al hombre al cielo por la semejanza que le da con los ángeles y aún con el mismo Dios, y por la seguridad que en algún modo le infunde de su eterna felicidad. Tal es la virtud de la castidad. La castidad es hija del cielo, de donde trae su origen. Solo Dios mismo podía enseñar e inspirar a los hombres la práctica de una virtud tan sublime y perfecta, pues los hombres carnales distaban demasiado de ella para dar lecciones de pureza. ¿De qué manera el hombre, a quien el pecado había hecho enteramente sensual, hubiera podido alcanzar las perfecciones de la naturaleza? Necesitaba, para esto, el auxilio de lo alto, que le elevase sobre sí mismo, que le librase de sus sentidos y de sus naturales inclinaciones. Así nos lo da a entender Jesucristo, cuando dice en su Evangelio que no todos son capaces del mérito y de la resolución de la castidad, sino aquellos que se les ha concedido de lo alto. No todos son capaces de comprender esta palabra, sino aquellos a quienes ha sido dado. Por su inviolable pureza, llegó María a ser santuario de la divinidad. El aprecio que debemos tener a la castidad, por ser un precioso don del cielo, sube de punto al considerar que el Hijo mismo de Dios, que por amor nuestro descendió a la tierra, nos dejó un ejemplo prodigioso de estimación particular que profesa esta virtud. Habiendo Dios resuelto, para redimir al hombre, tomar una naturaleza similar a la suya, escogió a una virgen por madre. Así lo había anunciado mucho antes por medio de uno de sus profetas, diciendo: sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Solo en una virgen podía ser concebido un Dios de toda pureza, pues como dice San Bernardo, cualquier otra concepción hubiera, en cierta manera, empañado el brillo de su santidad. Así como el Hijo de Dios había sido engendrado desde toda la eternidad por un Padre Virgen, así también, en calidad de hombre, debía ser concebido por una Madre Virgen. Pero, ¿quién fue esta criatura privilegiada en la cual puso el Señor los ojos para elevarla a tan sublime dignidad? Fue la incomparable María, que, colmada por Dios desde el instante de su concepción de las más inestimables gracias, correspondió a ellas con tal fidelidad que desde su más tierna edad se consagró al esposo de las vírgenes por el sacrificio que le hizo de su cuerpo y de su alma. Sacrificio que renovó en el templo del Señor, cuando en él fue presentada por sus padres. Sacrificio el más santo y perfecto que hasta entonces se hubiese hecho a Dios en los altares. Sacrificio, en fin, que María sostuvo constantemente, conservando con una fidelidad inviolable su pureza y evitando todo cuanto pudiera empañar su brillo. La Virgen María estimaba tanto esta virtud, que por grande y gloriosa que fuese a sus ojos la dignidad de Madre de Dios, hubiera preferido renunciar a ella antes que sacrificarle su virginidad. Por su inviolable pureza mereció María llegar a ser santuario de la divinidad y verse honrada con la más alta dignidad a que una criatura pudiera ser elevada.
¿Qué aprecio debemos tener a esta virtud, que además de haberse consagrado a ella la Santísima Virgen María, reúne el imponderable mérito de elevar al hombre al cielo por la semejanza que le da con los ángeles y con Dios mismo? Las almas castas son en la tierra imágenes vivas de Dios. Las almas castas no pertenecen a la tierra. Esta virtud, como dice San Ambrosio, las eleva hasta los cielos, pues, haciéndolas triunfar de las debilidades humanas y desviándolas de los deleites sensuales, las coloca sobre nuestra naturaleza corrompida. De manera que, por sus sentimientos, un alma casta vive la vida de los ángeles. Todos mueren, y yo también he de morir. Ha de llegar un día en que tendré que dejar todo lo que tengo, en que mi alma ha de separarse del cuerpo. Un día en que he de decidir mi suerte o desgracia eterna. Lo que nos enseña Jesucristo cuando habla del estado de incorruptibilidad a que pasaremos en el día de la resurrección, pues dice que seremos como los ángeles del cielo. La razón de esto nos la da el mismo Jesucristo, y es que después de la resurrección de los hombres, no habrá entre ellos vínculo conyugal, de donde se sigue que la castidad, que nos libra de los vínculos del matrimonio, representa en este mundo de miserias y de destierro el dichoso estado que alcanzaremos en la gloriosa inmortalidad. Con la diferencia, sin embargo, de que los ángeles de la tierra, es decir, las almas castas, tienen por virtud lo que los ángeles del cielo tienen por naturaleza. La pureza de los hombres, aunque inferior a la de los ángeles, la aventaja, sin embargo, en mérito. Los ángeles, siendo de naturaleza espiritual y sin mezcla de carne, no tienen pasiones que combatir, ni están expuestos a los peligros que éstos tienen que evitar para conservar el tesoro de la castidad. Pero nosotros, rodeados de tentaciones y acechanzas que a cada instante amenazan arrebatarnos esta preciosa virtud, tenemos que vivir en un estado de lucha y de violencia continuas para no perderla. Pero, si sabemos conservarla, no solo nos hace semejante a los ángeles, sino que nos da también un carácter de semejanza con el mismo Dios. La castidad nos trae de parte de Dios gracias especiales que deciden nuestra predestinación. Gaudeat sublime bonum conginesis Maria. Si tratamos de buscar la razón de por qué la castidad es uno de los más sólidos fundamentos de nuestra esperanza en la felicidad eterna, es porque esta virtud nos trae de parte de Dios gracias particulares y escogidas que deciden nuestra predestinación, y que las almas castas corresponden comúnmente a estas gracias con más facilidad. Quien ama la candidez de corazón, dice el libro de los Proverbios, gozará de la amistad del rey. Y si el amor divino no es nunca estéril, ¿puede dudarse que Dios se comunique al alma casta por una infusión de gracias y dones tales como debe suponerse que se comunican recíprocamente un esposo generoso y una esposa amada?
De ahí provienen las luces vivas que el Señor infunde en el alma casta para alumbrarla. De ahí la inteligencia que le comunica de los misterios de la fe, aún los más ocultos, tal como la recibió el discípulo amado San Juan, que mereció por su pureza reclinar la cabeza sobre el corazón de su divino Maestro y apurar los conocimientos que le elevaron como un águila hasta el seno de la divinidad. Los verdaderamente castos son los cristianos más perfectos. El alma casta está en la disposición más feliz para la santidad y la perfección. En un alma dotada de todas las virtudes cristianas, o que tiene al menos una gran facilidad para practicarlas. Porque para ser casto hay que hacerse suma violencia y desde que se ha conseguido esto, lo demás no cuesta casi nada. El alma, que tiene tanto imperio sobre su cuerpo sensual, vence sin dificultad cuantos obstáculos encuentra en el camino de la santidad. ¿Qué sacrificio le será difícil después del que tiene hecho? ¿Qué enemigo se le puede presentar más formidable que el que ya ha encadenado, consagrándose a su Dios como víctima pura y sin mancha? ¿Será el demonio en sus tentaciones? Mas estas no son de temer, sino cuando el ángel de las tinieblas está de acuerdo con el enemigo doméstico para hacernos caer en sus acechanzas. Pero desde ese momento en que la carne, que es el enemigo doméstico, está reducido a la servidumbre, caen por tierra todos los planes del demonio. ¿Será acaso el mundo con sus comodidades y placeres? Mas este aliciente mundano no tiene la menor eficacia contra un alma pura, a quien la castidad ha despegado de los placeres sensuales, porque no ve en ellos más que un peligro necesario que le ha de acarrear un triste naufragio. Y como el amor a las riquezas y honores es una consecuencia del deleite que en ellos se encuentra, desde el instante que se menosprecian los deleites del mundo, se hace muy poco caso también de esos falsos bienes, considerándolos basura indigna de ocupar un corazón consagrado a Dios. De manera que la castidad sale triunfante de todos los vicios y de todas las tentaciones. Todo cristiano, cualquiera que sea su estado, debe estimar la virtud de la castidad. No olvidemos, queridos radioyentes, que en Fátima, María Santísima ya nos advirtió que el mayor número de almas que se condenan al infierno lo son precisamente por los pecados de la carne. Todo cristiano, cualquiera que sea su estado, debe estimar la castidad como una virtud que constituye uno de los más bellos ornamentos de la religión cristiana. Que todo cristiano convertido por el bautismo en miembro de Jesucristo y en templo del Espíritu Santo debe profesar con gran respeto
para consigo y no profanar este templo con ninguna mancha que pudiera menoscabar su belleza, que debe desterrar de su espíritu y de su corazón todo objeto extraño, toda inclinación desordenada, todo pensamiento contrario a la santa virtud de la pureza. Sancta et Immacula. La castidad es tan difícil de conservar como fácil de perder. Virginitas, quibus delage. Conviene tener muy presente que la castidad es tan difícil de conservar como fácil de perder. No hay virtud más expuesta a las acechanzas de los enemigos de nuestra felicidad eterna. Todo cuanto nos rodea, así en lo exterior como en lo interior, nos pone a cada instante en peligro de perderla. La castidad está continuamente asediada de enemigos que la atacan por todos lados y a quienes los sentidos abren fácilmente puertas de nuestro corazón. Llevamos el tesoro de la castidad en vasos quebradizos, tales que basta un ligero soplo para empañar el espejo de la pureza. Así nos lo atestigua el apóstol San Pablo al lamentarse de que a pesar de todas las austeridades con que se mortificaba el cuerpo, aún tenía necesidad de la gracia para rechazar los asaltos del espíritu impuro. Hay virtudes que pueden y deben mostrarse en público para edificación del prójimo, pero a la castidad no le es dado hacerlo sin exponerse a padecer detrimento. Es tan difícil conservarla en un mundo corrompido como andar sobre ascuas sin quemarse. Como esta virtud es tan delicada, es necesario que nos valgamos de muchas precauciones para conservarla. ¿Cuáles son estas precauciones? Las reduciremos a 3. La fuga de las ocasiones, la mortificación de los sentidos y la oración. Armados con estas precauciones, es necesario ponerse al abrigo de los tiros del enemigo de nuestra castidad y guarecernos tras los muros que la protegen. La fuga de las ocasiones nos hace triunfar de los enemigos de afuera y la mortificación y la oración nos defienden de los que tenemos dentro de nosotros mismos. La modestia defiende también a la castidad. Por tanto, cerremos nuestros oídos a tantas ligerezas y liviandades, mortifiquemos nuestro paladar y seamos parcos sobre todo en aquellas comidas capaces de estimular nuestras pasiones. La castidad es una flor rodeada de espinas que jamás nace entre las delicias de una vida delicada, cómoda y sensual. La modestia, que es consecuencia de la mortificación, sirve de defensa a la castidad, pues refrena todos nuestros sentidos y regula todos nuestros actos exteriores de manera que no menoscabemos con ellos nuestra propia honestidad ni la del prójimo. La modestia detesta esas consideraciones mundanas, esos modales seductores y provocativos, esa forma de vestir indecente que denota un corazón corrompido y llevan el contagio al corazón de los demás. Como en pleno día, andemos decorosamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y desenfrenos, no en rivalidad y envidia, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no toméis solicitud por la carne para dar pábulo a sus concupiscencias.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Anima Christi sanctificame, corpus Christi salvame, sanguis Christi inebriame, aqua lateris Christi lavame, passio Christi confortame, obore Iesu exaudime, intra tua vulnera abscondeme.